Bueno, muy buenos días a todos. Quisiéramos darles la bienvenida a este espacio para el equipo de Solventum. Poder presentar los lanzamientos de productos nuevos para Ecuador es un gran honor. Contar con una gran audiencia. Doctores de Ecuador, bienvenidos. Yo soy Analia Alvarado, soy la representante de Solventum para Ecuador y el día de hoy les quiero presentar a el gran equipo que me acompaña. Tenemos a Alejandro Casas, que es nuestro líder de marketing para toda la región de export. Tenemos a la doctora Paola Páez, que muchos de ustedes ya la conocen, ya la han visto, que es nuestra especialista clínica. Y tenemos a Reinier Manrique, que es nuestro líder de canales para export también, para los mercados de export. Estamos muy contentos de dar inicio a este espacio y de que ustedes nos puedan acompañar el día de hoy. Vamos a presentar la nueva resina que tanto está sonando, Filtex Match, y nuestro nuevo barniz de flúor, Clean Pro Clear, que también muchos de ustedes han preguntado mucha información. Entonces el día de hoy vamos a tener este espacio para que ustedes puedan entender un poquito más cómo funcionan los productos, cuál es la química, su composición, los beneficios que van a traer para ustedes también, y que puedan también escribir sus preguntas en el chat porque vamos a tener un buen espacio para poder hacer preguntas y respuestas. Entonces, aprovechando que estamos arrancando con muy buen tiempo, quiero darle la palabra a Reinier Manrique para que pueda iniciar también con esta presentación. Buenos días, gracias Analía. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como lo dijo Analía, yo soy el líder para canales de distribución en Latinoamérica. Eh, el día de hoy pues les voy a estar hablando un poco de la marca Solventum, de los cambios que se han hecho eh, y más o menos hacia dónde nos dirigimos como empresa. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando la vean. Voy a colocar en modo presentación. Ya vemos, Rey. Ya te vamos. ¿Se ve en modo presentación o con los comentarios, chicos? Con los comentarios, se ve con Ok. la... Ok, ¿ahora? Ahora sí. Ahí Ok, se ve perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Eh, como ustedes bien saben, pues nuestra compañía es ahora, se está moviendo un momento. Teniendo unos problemas técnicos, no avanza la diapositiva. Ahora sí. Bueno, perdón por eso. Entonces, nuestra compañía pues se llama Solventum a partir de el abril de 2024. Estos son nuestros valores de la compañía. Tenemos priorizar, entre los valores está priorizar a las personas, ganar con excelencia, solucionar lo que es importante, enfocarnos en lo que es proveer o suministrar esas soluciones a nuestros clientes, avanzar juntos, vivir con el corazón. Lo más importante es hacer las cosas de la mejor manera y apasionadamente. Como pilares estratégicos tenemos de que es ser el mejor lugar y el preferido para trabajar, ser un socio de confianza, no solamente tratar de vender algo, de un producto, simplemente también lo más importante es ser un aliado para ustedes, traerles las soluciones que ustedes necesitan. Entonces, por eso, como un pilar estratégico, tenemos ser un socio de confianza y tener un rendimiento en el cuartil superior.
Y como misión tenemos brindar un cuidado de la salud mejor, más inteligente y más seguro para mejorar las vidas. Nunca, la promesa es nunca dejamos de solucionar sus problemas. Em, Ustedes se preguntan de dónde viene la palabra Solventum, de la marca. Viene de dos palabras, de solve, que es solucionar en inglés, y momentum, que es continuamente. Entonces, solucionar continuamente. Por eso decimos que nunca dejaremos de solucionar, proveer soluciones para ustedes. Más o menos para darle un poquito de background o de historial de dónde venimos, 3M decide tomar la experiencia que tiene en el negocio de salud y crear una nueva compañía a través de Solventum. Eh, en- eh, Como meta, enfocándose, teniendo más enfoque, teniendo más agilidad, inversiones, no solamente atrayendo a los inversionistas, sino también invirtiendo en mejorar los productos, en lo que es recursos, en la tecnología, en el desarrollo y la tecnología de la marca. También continuar con la misma calidad de los productos y seguir innovando en el mercado. Venimos con un rico historial de 70 años de historia, obviamente por ser 3M anteriormente. Tenemos más de 6.500 patentes emitidas, alrededor de 20.000 empleados a nivel global y en el 2000, ahí dice 2024, pero en el 2025 las ventas fueron alrededor de 8 billones de dólares. Siguiendo con de dónde venimos, estos eran los grupos de negocio que tenía 3M en el 2023. Teníamos nuestra línea de consumo, estaba la línea de consumo o está la línea de consumo, la línea de industria y seguridad, transporte y electrónicos y la línea de cuidado de salud. 3M siempre se ha visto, siempre se había visto como un conglomerado industrial. Entonces, como bien les mencioné anteriormente, la compañía toma la decisión de sacar el negocio de salud para darle más enfoque y más calidad y concentrarse y darles más calidad a los productos. Entonces, en el 2024, estos pasaron a ser los, quedaron los tres, entre SEME quedaron los tres otros negocios que tiene la compañía, que es el de safety industrial, el de transporte electrónico, consumo, y la parte de salud se transforma en Solventum a partir del 1 de abril de 2024. Y desde ese entonces se empezó a promocionar el lema de que 3M, cuidado de la salud, es ahora Solventum. A partir de ese día también la compañía empezó a cotizar en la bolsa de valores. ¿Cuáles son los negocios de Solventum? Nos quedamos con tres divisiones dentro de la compañía. Tenemos el negocio de cirugía médica o equipos médicos, que es el más grande de la compañía. De segundo está nuestro negocio, que es el negocio que representamos nosotros, que es el de soluciones dentales. Y está el negocio de sistema de información de la salud. Este es nuestro, dentro del negocio de dental está el equipo Solventum Latam Export, y estos son los miembros que componen el equipo. Dentro de Latam Export, o en la parte de Latam Export, que viene siendo todos los países que no tienen entidad doméstica o entidad legal. Si ustedes pueden ver en el mapa, en verde clarito, pueden ver los países donde nosotros tenemos una entidad legal, que son Chile, Brasil, Colombia y México. Y en verde oscuro puede ver los países que cubre el equipo de Latam Export. Y dentro de esos países tenemos especialistas de generación de demanda, como Analía, que nos acompaña hoy en Ecuador, entre otras personas.
a lo largo de la región. Tenemos presencia en 13 países, contamos con los especialistas de generación de demanda que les ayuda. Voy a volver a la diapositiva para explicar otra cosa. Estos especialistas de generación de demanda nos acompañan para dar soporte a todos ustedes, a apoyar a coordinar eventos educativos, a darles un acompañamiento en la práctica, a darles una actualización constante de los productos y también demostrar, hacer demostraciones de los productos, entre otras funciones. Si ustedes pueden ver aquí, esta es una línea de tiempo de los productos, de los avances que se han hecho a través de la historia de la compañía cuando era 3M. Y aquí pueden ver pues productos muy conocidos como el Single Bond, como el Bitremer, como el Filtech Z350. Entonces, como bien les hablaba al principio, Solventum como compañía ahora independiente tiene más recursos para seguir invirtiendo en lo que es el desarrollo y la tecnología de los productos. Entonces, en el 2025 salió un producto nuevo que se llama Filtech Easy Match, del cual se va a hablar el día de hoy. Y aquí lo importante es saber que estos productos que ustedes lo vienen trabajando por muchos años, que son productos de un rico historial, de buena tecnología, que dan eh, tremendas soluciones en el mercado, que le traen, los han venido acompañando todo este tiempo, eh, van a pasar de ese logo de 3M, va a cambiar, y de hecho nos encontramos en un proceso de transición en estos momentos. Van a pasar a tener la marca Solventum. Pero lo importante de resaltar aquí es que estos productos, la calidad no va a cambiar, de hecho va a mejorar, la innovación continuará y las soluciones seguirán siendo suministradas. Y en la misma línea, ya como venía hablando, en el 2025 se salió un nuevo producto que se llama Filtech Easy Match, el cual eh, cada tono cubre un rango específico de la guía Vita. Es una resina con efecto camaleónico que les ayuda a simplificar las soluciones que ustedes dan a sus pacientes. También salió otro producto recientemente que se llama Clean Pro Clear. Es un tratamiento de flúor. Es la nueva generación en el tratamiento con flúor. Está hecho una fórmula de base de agua libre de resinas. Es de agradable aroma, sabor y sensación en la boca. Y tiene un tiempo mínimo de contacto de solo 15 minutos. Entonces, este producto, en comparación con el anterior, que es el Clean Pro White Varnish, pues ya el paciente ya puede comenzar a comer algo, a beber algo ya después de los 15 minutos. Y aquí, bueno, lo importante es resaltar, como ya había mencionado, que las soluciones 3M, que ustedes bien han conocido a lo largo de la historia, ahora son Solventum. Y con eso pues concluyo mi parte de la presentación y le cedo la palabra a Analía nuevamente. Adelante, Analía. Muchísimas gracias, Rey. Bueno, quiero darle paso a nuestra querida doctora Paola Páez, nuestra doc que está en Colombia, ubicada, y bueno, con mucho cariño nos va a presentar estos productos. Quiero hablar un poquito acerca de la doctora, quiero presentarles un poquito su hoja de vida. Entonces, un segundito.
Mi doc es odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en operatoria dental, estética y materiales dentales de la Universidad Nacional de Colombia, especialista clínica de Solventum, especialista clínica para nosotros, para los países de Latam Export, y es conferencista nacional e internacional. Entonces, con mucho cariño, le doy paso a la doctora Pau para que nos ayude con esta presentación. Gracias, Ani, y gracias a todos por conectarse el día de hoy. La verdad que esos espacios para nosotros es supremamente importante contar con su participación y más que ahora estamos tan emocionados de poder traer esos productos que representan innovación en el mercado odontológico y especialmente para Ecuador, que sé que lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy con Filtech Easy Match y dentro de estos productos que nos emocionan tanto y queremos aprender cómo usar? Tenemos que entender que hoy en día todo el tema de odontología, en cuanto a los avances tecnológicos, siempre estamos buscando hacer técnicas mucho más simplificadas, pero también que sean mucho más, digámoslo así, predecibles y que nos puedan dar a nosotros esos resultados que estamos buscando en cualquier ámbito, ¿cierto? No solamente dentro de lo que nosotros buscamos a nivel de función, que es supremamente importante para nosotros como clínicos, sino también tener resultados verdaderamente estéticos y que sean fáciles de reproducir. Entonces aquí es donde Filtech Easy Match cumple ese papel importante en el cual ya de entrada nosotros estamos viendo que es un sistema de simplificación en el cual solamente contamos con 3 jeringas. ¿Qué es lo que nos busca solucionar, digamos así, Filtech Easy Match en esta odontología diaria, que es donde quiero que quede este enfoque en dónde utilizar estos sistemas de simplificación, porque a veces pensamos que estos sistemas nos van a solucionar los casos al 100% y la verdad es que nosotros tenemos que ser verdaderamente selectivos a la hora de utilizar productos de estas características, porque si bien vienen a ayudarnos en digamos que en muchos casos no es la solución al 100% de ellos, ¿cierto? Entonces, dentro de la premisa de estos sistemas como Filtech Easy Match es generar estas técnicas que por medio de la intuición y la simplicidad podamos tener resultados verdaderamente favorables y que nos ayuden en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a recordar diferentes, digamos, los conceptos que vamos a aprender el día de hoy, que es hablar de selección intuitiva del color, que muchos de ustedes y nosotros ya estamos familiarizados que los venimos haciendo hace mucho tiempo, y es que prácticamente cuando hacemos selección de color, prácticamente estamos buscando también simplificar y nos vamos a una famosa prueba o selección del ojímetro, que a veces nosotros llamamos coloquialmente. Y así como estamos tan familiarizados con los colores, buscamos hacer una selección fácil y rápida, evitando el uso de la guía Vita. Para técnicas como la estratificación, esta práctica no es muy recomendada porque pues, nosotros tenemos que saber la exactitud del color a la hora de trabajar con matiz, croma y valor. Pero en técnicas de simplificación, por ejemplo, con Filtech Easy Match, sí nos va a servir hacer una selección intuitiva del color. Adicional, vamos a hablar de tonos simplificados, como muy bien les hablaba. Vamos a hablar de solamente, en este caso, 3 colores que se los presento: Bright, Natural y Warm. No vamos a estar hablando ni de A1, A2, A3. Tampoco vamos a hablar de dentinas, bodies, esmaltes, sino que vamos a tener solamente 3 tonos que nos van a ayudar a abarcar los 16 tonos de la guía Vita. Esto nos va a llevar a hacer selecciones mucho más rápidas y sencillas del color, a hacer restauraciones diarias mucho más rápidas, mucho más optimizadas, y algo supremamente importante es que nos va a ayudar a reducir esa selección en cuanto a la selección de color y nos va a ayudar a manejar esa coincidencia de tonos que verdaderamente buscamos con el tema de resinas compuestas. Aquí voy a mostrarles como una imagen en donde aparece Filtech Easy Match y cómo el avance y el desarrollo de las resinas nos ha llevado a generar sistemas cada vez más simplificados, ¿cierto? Entonces tenemos a diferente, digamos, complejidad, buscar soluciones mucho más estéticas y mucho más versátiles, más versátiles, como Filtech Z350 XT, en el cual sabemos que el sistema es completamente, digámoslo, robusto al tener 36 tonos, pero que lo sabemos dividir entre dentinas, bodies y esmaltes. Y empezamos a preguntarnos por qué nos sirve
estratificación. Digamos que la estratificación nos permite jugar con opacidades y nos permite jugar con matices, cromas y saturaciones. Esto en pocas palabras es que por medio de la resina compuesta yo puedo hacer mezclas en específico, uno para llegar a los colores que yo necesito específicamente en caracterización de los dientes que estoy replicando, porque lo que buscamos siempre con las resinas compuestas es que no se note la diferencia en donde tenemos el diente y la restauración, pero asimismo un material que nos permita jugar con él y poder generar esas características ópticas propias que vienen de los dientes naturales. Entonces se vuelve importante saber estratificar y generar esa versatilidad con un material de restauración en el cual yo pueda hacer desde casos complejos hasta casos sencillos. Otra de las características de la estratificación y que a veces no entendemos por qué tengo que utilizar dentinas, por qué tengo que utilizar bodies o por qué tengo que utilizar esmaltes, no es solamente para poder generar esas caracterizaciones lindas a nivel estético de mamelones, translucideces, sino también debo entender en dónde tengo que bloquear el paso de la luz para que no se noten esas interfaces. Entonces, un sistema en donde me permite que verdaderamente la resina se mimetice completamente y que no tenga zonas de translucidez donde no necesito la translucidez. Si bien este sistema es tan amplio para generarme esa versatilidad, hemos ya visto que a nivel de la industria pues se va creando materiales que nos ayuden a generar técnicas también mucho más sencillas y que nos permitan también tener otro tipo de habilidades estéticas. Entonces empezamos a hablar y voy aquí a mencionar ya una línea a nivel de sector posterior como Filtech One, que esta línea me está generando es eficiencia y simplicidad a la hora de manejar una técnica completamente diferente a la técnica incremental que puedo hacer restauraciones en bloque en menos tiempo, ¿cierto? Pero asimismo, como se busca la simplicidad en sector posterior, decimos, bueno, y en sector anterior, ¿qué es lo que tenemos a la hora de simplificar? Porque muchas veces no necesito hacer casos multicromáticos, sino más bien estoy enfocado en casos de un solo color, monocromáticos, pero que necesito un sistema no tan amplio, sino algo mucho más reducido a nivel de colores y a nivel de soluciones. Entonces ahí donde aparece Filtech Universal como nuestro primer sistema de simplificación, en el cual pasamos de tener de 36 tonos, bajamos a tener 8 colores a nivel tipo body y tener dos sistemas complementarios, que es el extra blanco para el caso de los pacientes que necesitan o quieren restauraciones extra blancas, y también tener un opacador universal tipo dentina Z350XT, pero que nos va a ayudar a generar como esa conexión a la hora de utilizar una opacidad que me ayuda a bloquear el paso de la luz. Digamos que aquí se empezó a simplificar, pero recordar que cuando hablamos de sistemas de simplificación es porque tenemos una restauración que hacer de un solo color. Digamos que estos sistemas de simplificación vienen en complemento a un sistema de estratificación y dependiendo mi práctica clínica, pues voy a tener que o tener los dos sistemas o tener uno que complemente al otro, o si yo verdaderamente me dedico a hacer una práctica mucho más sencilla, entonces tengo que ser objetivo y decir, bueno, voy a utilizar un sistema de múltiple opacidad cuando solamente utilizo una opacidad, o prefiero irme por un sistema de simplificación que me va a ayudar a generar esas restauraciones mucho más fáciles. Como Filtech Universal, yo a veces le digo, acá les cuento un poquito de historia de lo que ha pasado con esta resina. Muchos de nosotros, en general el gremio odontológico y los colegas, no conocemos cómo funciona Filtech Universal, porque aquí como método, tema de anécdota, Filtech Universal salió aproximadamente en el 2018, 2019, y pues ya bien sabemos y si recordamos la historia también que ha vivido como la humanidad en general, tenemos que en el 2020 nos sometimos a una pandemia, ¿cierto? Entonces, digamos que este sistema es muy poco conocido, pero los que lo conocen saben de su eficiencia y lo que ayuda a nivel de simplicidad y estética, porque es un sistema que se puede utilizar en sector anterior y en sector posterior. Pero como la industria viene avanzando, entonces se crea Filtech Easy Match, que lo tenemos aquí también en como que se agrega a estas soluciones dentales, y Filtech y Match tenemos un sistema en el cual podemos hablar solamente de 3 jeringas que con cierto tipo de características que vamos a desarrollar el día de hoy va a generar esa simplicidad que estamos buscando verdaderamente a la hora de no solamente hablar
digamos, de acople con los tonos a nivel dental, sino también con lo que se llama opacidad. Y digamos que ahí es donde empieza a crearse la magia. Empezamos a hablar de estos sistemas de simplificación y algo que nosotros como dentistas o como odontólogos o profesionales de la salud oral siempre nos está generando digámoslo, digámoslo así, como esa inquietud, es la hora de hacer la selección de color, porque muchas veces las restauraciones no quedan completamente estéticas si yo como clínico no tengo una técnica adecuada para hacer la selección de color y empiezo a buscar atajos para que esta selección no sea más sencilla o como estábamos hablando ahorita, de que sea algo de tema de al azar. Y digamos que cuando hablamos de selección de color en sistemas de estratificación o sistemas de multicroma, tenemos que hacer una selección de color verdaderamente estricta para no tener, digamos, esas diferencias a la hora del color. Y también debo conocer de dónde viene el color, principalmente de esas resinas, para entender por qué la selección del color la hago, por ejemplo, con una guía Vita o lo hago con una guía específicamente del color de la resina que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros al día, si sea una restauración en sector posterior, una restauración en sector anterior, si es una restauración directa, una restauración indirecta, en promedio nosotros estamos haciendo selección de color mínimo 5 veces al día. Y lo que más nos preocupa es que más del 50% de las veces nosotros no seleccionamos el color ideal. Así sea porque ya vimos ahorita, depende de la técnica, que yo sea estricto a la hora de utilizar una guía de color para hacer la selección de color. Depende también de condiciones del entorno en el que yo estoy trabajando, la luz del día, la luz directa, si estoy trabajando a luz artificial, también depende mucho, inclusive de la capacidad visual que yo tenga. Vemos que a medida que de los años, pues la capacidad visual puede ir disminuyendo. Podemos tener muchísimos factores que nos pueden jugar en contra a nivel de la selección de color y eso lo tenemos que hacer de forma demasiado rigurosa para garantizar el éxito estético al 100%. Y empiezan a generarse como esos inconvenientes cuando se empieza a presentar esta, digámoslo así, que no correlaciona el valor, el color que yo tomé con el color que se está presentando en el sustrato dentario. Y para nosotros empieza a generarse ese problema cuando verdaderamente terminamos de hacer la restauración, el paciente se sienta y resulta que dentro de mi selección pensé que el paciente era un A1, pero resultó siendo un B1 y pues no sé, una restauración altamente estética y por más de que esté funcional, por más de que esté bien adaptada y si estoy trabajando el sector anterior, digamos que está generando como esa brecha para tener una restauración como yo me la estaba imaginando. Entonces ahí es donde empezamos a tener este avance en el cual se empiezan a hablar de las resinas de efecto camaleónico. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y es que algo que quiero que entendamos el día de hoy, que nos vayamos con el mensaje, es que las resinas de efecto camaleónico no son la solución al 100% de nuestros casos, pero sí nos van a ayudar a generar soluciones mucho más sencillas en los momentos que nosotros como clínicos determinemos que esta es la mejor opción para utilizarla en ese caso puntual. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos con las resinas de efecto camaleónico? Es ese material restaurador que tiene la capacidad o la habilidad de adquirir el color semejante a la estructura dental que tiene inmediatamente adyacente. Entonces, ¿qué buscamos? Que verdaderamente estos materiales tengan esa capacidad de integrarse efectivamente con el sustrato dental, que en una técnica de estratificación depende de nosotros al 100%, es generar ese efecto camaleónico porque necesitamos que se mimetice completamente haciendo la mezcla entre las diferentes opacidades, pero en un sistema de simplificación que genera ese efecto camaleónico, digámoslo em, de forma sistematizada, ya depende propiamente de la característica que tenga el material, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando que este sistema que tenemos 3 resinas, Bright, Natural y Guard, me va a ayudar a generar esa mimetización de acuerdo al croma y al valor que se presente en el área que yo voy a restaurar en ese sustrato dentario. Aquí no vamos a hablar de matiz porque el matiz, recordemos que es ese nombre que le damos al color en nuestras resinas convencionales o nuestras resinas de estratificación. Nuestro matiz es A, el nombre del color es A, B, C o D.
¿cierto? Aquí este matiz son los 3 nombres de la resina que vamos a hablar de Bright, Natural y Warm. Como a veces se nos dificulta un poquito recordar estos nombres, entonces por eso digamos que los sistemas se vuelven a la vez también mucho más intuitivos, en el cual podemos identificar por medio del color cuál es la resina más clara, la resina intermedia y la resina más oscura. En este caso vemos una gama en el empaque de colores morado, en el cual mientras nos aprendemos el nombre, porque la técnica aquí también va a empezar a cambiar un poco a la que a veces conocemos, digamos que tenemos una resina de una jeringa morada clara que me va a indicar que es para los tonos más claros. La resina morada de un tonito intermedio me indica que la voy a utilizar en tonos intermedios y la resina warm de un tono más oscuro a nivel morado me va a indicar que es para los casos mucho más oscuros, como lo vemos aquí relacionado en la imagen. Algo que quiero hacer aquí un poco de énfasis es que nosotros como dentistas tenemos que conocer la composición química de los materiales que estamos utilizando, porque tenemos que conocer el tipo de partícula. Dependiendo del tipo de partícula, asimismo yo puedo exigirle al material y poder saber las indicaciones y en qué soluciones me va a ayudar. Si es una partícula microhíbrida, si es una partícula nanohíbrida, si es un compuesto 100% nanoparticulado, entre más pequeña la partícula me va a generar muchas más propiedades estéticas y adicional, dependiendo la forma de esa partícula, pues también voy a tener muchos más resultados a nivel de pulido y brillo y también de longevidad y mantenimiento de ese pulido y brillo en el tiempo, ¿cierto? Pero adicional, digamos que por lo general estamos buscando no solamente materiales que se vean 100% estéticos, sino también que me generen resistencias a nivel mecánico y que puedan soportar todo lo que conlleva los choques masticatorios y el uso del material verdaderamente en boca, ¿cierto? Entonces estamos buscando que sean estos compuestos que tengan esa similitud con partículas grandes que me den resistencia, pero también partículas pequeñas que me generen esa estética. Tenemos que entender que la generación de resinas que les mostraba al inicio, como Filtec Z350XT, Filtec Easy Match, Filtec Universal y Filtec One Bull Fill, nosotros desarrollamos una partícula en específica, que es una partícula 100% nanotecnología, que quiere decir que tenemos partículas tanto de sílica y circonio menor a 20 nanómetros, que adicional son completamente esféricas y me va a permitir que la resina sea 100% estética. Pero como necesitamos una resina que tenga una longevidad a nivel de esfuerzos mecánicos, entonces se desarrolla y se patenta el nanocluster, que es lo que ustedes ven aquí en la pantalla, que es esa aglomeración de las partículas que me permiten simular una partícula grande, que es lo que le va a generar resistencia al material. Increíblemente, pues digamos que conocemos a Z350XT como es el gold estándar en las resinas, e increíblemente, Filtec Easy Match se comporta como si fuera un hijo o una hija del body de Z350XT, trayendo esas mismas propiedades a nivel estético, a nivel de pulido y a nivel de resistencia mecánica. Pero entonces, ¿cómo funciona este sistema? Ya vimos que tiene 3 colores, Bright, Natural y Warm. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar de tonos de la guía Vita, en este caso guía Vita clásica, que es muy conocida y estamos prácticamente que todos al 100% calibrados con estos colores. Y tenemos entonces que vienen desde los tonos A1 hasta los tonos más oscuros C4. Lo que busca el sistema es dividir y generar este efecto camaleónico de acuerdo a los tonos o más claros de la guía, los tonos más intermedios de la guía y los tonos más oscuros. Por eso nuestro sistema habla de 3 jeringas, porque cuando hablamos de sistemas de efecto camaleónico, necesitamos generar en parte esa certeza de que verdaderamente el sistema va a adaptarse al color que estamos trabajando. En camaleónico seguramente le vamos a poder dar a unos tonos o a los tonos más claros o a los tonos intermedios, pero vamos a ver que seguramente si yo tuviera una sola resina, voy a tener, los que hemos usado resinas de efecto camaleónico, seguramente una discrepancia o en los tonos más oscuros o en los tonos más claros, y ahí es donde empezamos a decir, pues los tonos de efecto camaleónico pues no funcionan porque pues verdaderamente generar esa mimetización depende de diferentes factores. ¿Qué tenemos entonces y cómo trabaja Filtec Easy Match?
Aquí dentro de lo que quiero también, hago acá un paréntesis también, y es que hoy no quiero que de pronto nos alarmemos de que, bueno, tengo que aprenderme el tono bright para qué colores abarca, el tono natural qué tonos abarca, el tono warm qué tonos abarca. Recordar que cada vez que nosotros adquirimos un material, el deber de nosotros como odontólogos es guardar el material que viene como información dentro de estos productos. Esta cartilla viene en cada una de las resinas, entonces la podemos tener y saber con qué tono de la guía Vita va a ser referencia, ¿cierto? Entonces, la invitación es, por favor, no botemos los Information for Use, que son los libritos que vienen en los materiales. Ahí nos dicen el resumen, las características, cuál es la técnica a utilizar. Y también viene este tipo de ayudas en el cual, como estamos haciendo un cambio de técnica, digámoslo así, se vuelve mucho más sencillo recordarla. Entonces, ¿qué tenemos? El sistema se divide en tonos claros, tonos intermedios, tonos oscuros. ¿Cuáles son los tonos más claros de la guía Vita? Del A1, A1, B1, B2, C1 y D2. Los tonos intermedios tenemos A2, A3, C2, D3 y D4 y los tonos más oscuros del A3-5 en adelante, ¿cierto? Recordar que esta técnica es una técnica, sigue siendo técnica incremental, o sea que va a seguir haciendo tanto en sector anterior como en sector posterior incrementos de 2 milímetros y dependiendo de la lámpara que esté manejando, si estoy manejando todavía lámparas de luz halógena o lámparas de luz LED que estén por debajo de los 1000 miliwatts sobre centímetro cuadrado, voy a seguir haciendo intervalos de fotopolimerización por incremento de 20 segundos, pero si tengo una lámpara de luz LED de alta intensidad que supere los 1000 miliwatts sobre centímetro cuadrado y yo esté controlando la fotopolimerización, que verdaderamente es que yo estoy encima verificando que el haz de luz de la lámpara esté verdaderamente sobre el diente que estoy restaurando, sobre la restauración que estoy fotopolimerizando, puedo manejar ese tiempo de fotopolimerización a 10 segundos. Pero entonces aquí vamos lo mismo. Voy a identificar el tipo de lámpara y voy a ser verdaderamente estricto con el protocolo de fotopolimerización que estoy realizando, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de selección de color intuitiva. ¿Cómo funcionan entonces estas resinas? Ya vimos que Filtech Easy Match me va a identificar los tonos más claros, los tonos intermedios y los tonos oscuros de los pacientes, ¿cierto? Como nosotros estamos acostumbrados a hablar de A1, A2, A3, por eso anteriormente les mostraba cualitativamente a nivel de qué colores puede trabajar la resina, ¿cierto? Pero esto va un poco más allá y es verdaderamente generar una selección intuitiva de tonos para que la selección sea mucho más sencilla. Entonces el sistema lo que dice es, vamos a trabajar con croma y valor. Recordemos que el croma es esa cantidad de amarillo o esa cantidad de saturación que tiene el diente y el valor, al contrario, es esa, entre más, digamos, esa cantidad de blancos que se puede presentar en el diente natural o en la restauración. Entonces vamos a trabajar con croma y valor. Lo que dice el sistema es identifica estos tres grupos de pacientes en el cual tú veas una sonrisa luminosa en el cual el croma esté por debajo del valor, o sea, se vean aparentemente, o no, aparentemente no, se vean evidentemente los dientes más blancos sobre un tono amarillo. Entonces esto me va a decir que en ese tipo de casos, al hacer la selección intuitiva del color, voy a utilizar una resina de tono bright. Que si se me llegan a presentar este tipo de pacientes, el segundo grupo, esos que llamamos de sonrisa natural, en cuanto tenemos tanto el croma y el valor nivelados, o sea, el nivel de saturación, el nivel de amarillos y el nivel de blancos, voy a utilizar un sistema, o en este caso la solución, de tono natural. Pero si veo que el paciente tiene una sonrisa más cálida, que se traduce a que tengo un mayor nivel de saturación que un tono de blancos, utilizaría una resina de tono warm. ¿Por qué se llama selección intuitiva del color? Porque no estoy haciendo adivinanzas de que en este caso voy a utilizar un tono A1, en este caso voy a utilizar un tono A2, en este caso un tono A3. Es solamente identificar en qué casos tengo más valor sobre croma, en qué casos tengo un valor y un croma nivelado y en qué casos tengo un croma por encima del valor. Entonces se vuelve algo mucho más sencillo de utilizar, ¿cierto? Pero como estamos en toda esta curva de aprendizaje, utilizando una resina diferente que se comporta diferente, siguen existiendo las
pruebas de certificación de que esa selección de color que yo haya hecho la tengo que, digamos que hacer si no me siento segura, sigue utilizando la técnica de botones de resina. Pero ojo, aquí dentro de esta técnica de botones de resina tengo que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es un sistema de efecto camaleónico, o sea que se va a adaptar al color del diente que estoy trabajando, ¿cierto? Pero recordemos que muchas veces a nivel ya de características de color y como estábamos hablando de croma y de saturación, dependiendo del tercio del diente, pues voy a tener un poco más de saturación que en otros. Entonces, dentro de las recomendaciones está, y lo que vemos acá en este sistema, es que cuando hacemos esta prueba de botón, cambia a diferencia de una técnica de estratificación. Vemos acá que los botones están ubicados uno al lado del otro en el mismo tercio, de acuerdo al área que yo voy a restaurar. En este caso, como se va a restaurar los bordes incisales, necesito verificar es el color a nivel incisal. Por eso tenemos un botón al lado del otro. Si yo tuviera que hacer una restauración a nivel cervical, entonces mis botones de resina irían a nivel cervical porque ahí seguramente puede cambiar la saturación y no ser un tono más claro, sino de pronto un tono más oscuro. Y lo que necesito es garantizar ese efecto camuflaje. ¿Qué es la diferencia con la técnica de estratificación? La técnica de estratificación, los botones se colocan diferente porque ahí sí dividimos en tercio, pues para verificar la saturación y para verificar el tipo de opacidad. Entonces, en la técnica de estratificación, por lo general los botones de resina para ver el color de las dentinas los colocamos a nivel, a nivel cervical. A nivel medio se colocarían para los colores body y a nivel incisal los tonos de esmalte. Pero acá estamos buscando el color que más se asemeje a esta área que necesito que se mimetice, que sería el tono incisal. Hagamos el ejercicio internamente, intuitivamente. Sin saber el color que tenga el paciente en este momento, y ya viendo la técnica o la teoría de selección de color intuitiva, ¿cuál sería el color de estos tres botones de resina que se asemeje a ese borde incisal que yo voy a trabajar? Entonces vamos a ver que el que más se asemeja, hablamos de que más se asemeja es el tono Bright, porque es el tono que es mucho más claro de estas resinas de efecto camaleónico. Además de que a nivel estético buscamos hacer restauraciones a nivel incisal mucho más luminosas, entonces en este caso una resina de tono Bright funcionaría perfectamente. Aquí vemos el después de haber hecho esos bordes incisales, vemos cómo la resina verdaderamente adopta o se adapta al color que tiene inmediatamente disponible, y vemos también que no se notan esas líneas de interfaces y sigue generando una sensación de alta estética. Acá tenemos otro concepto que se llama opacidad adaptativa natural. Esta opacidad adaptativa es donde buscamos que en esos espacios donde tenemos que bloquear el paso de la luz, la resina bloquee y no deje que sea translúcida y no se nos genere ese efecto bandera. Recordar que cuando tenemos que hacer este tipo de restauraciones, tanto a nivel de un sistema de estratificación, porque tenemos que jugar con tonos más saturados internos y de pronto unos tonos más por fuera más blancos o más claros, siempre debo manejar un adecuado grosor y un adecuado bisel para que la restauración se pueda mimetizar con el sustrato. Miramos que un bisel se puede manejar entre 0,5 a 0,75 milímetros. Dependiendo la técnica, siempre debemos manejarlo a nivel del esmalte en lo que más podamos. Entonces, utilizar técnica como fresas multilaminadas, fresas multihojas, como las llamemos en los diferentes países, que me ayuden a controlar ese desgaste. O si quiero hacerlo mucho más controlado, pues puedo utilizar lo que hablamos de los famosos discos Soflex, supremamente una pasadita rápida para generar el tratamiento de superficie y que pueda adaptarse perfectamente tanto las opacidades a nivel de un sistema de estratificación o un sistema de simplificación que se pueda adaptar perfectamente, ¿cierto? Tener en cuenta el grosor del esmalte en diferentes tercios para así mismo jugar con el bisel que vamos a trabajar. Aquí algo entonces un paréntesis porque nosotros estamos también hablando de opacidades con un sistema de estratificación, dentinas, bodies, esmaltes y translúcidos. Pero
para poder entender cómo funciona un sistema de simplificación, debo conocer cómo funciona un sistema de estratificación. Entonces aquí voy a intentar hacer un resumen lo más práctico que podamos. Entonces, ¿qué tenemos? Dentinas, bodies, esmaltes y translúcidos, y tenemos botones de resina que lo que hacen acá inicialmente nos vamos a enfocar en la opacidad a nivel del bloqueo de la luz. Recordemos que las resinas son compuestos a base de vidrio, entonces son vidrios puros que se les van colocando como pigmentos para que adquieran el color de cada una de ellas, pero adicional, de acuerdo a la cantidad de esos pigmentos, pues voy a tener la capacidad de que ese material me bloquee lo que tengo detrás. Entonces tenemos una opacidad tipo dentina que, como vemos aquí, pues queda muy difícil ver lo que tengo detrás, en este caso pues las letras. Entonces por eso lo utilizo para bloquear el paso de la luz y que no se note en la interfaz donde tengo esas fracturas, donde no tengo una dentina profunda. El body, al contrario, es mucho más translúcido, entonces me permite ver algo de lo que hay detrás, pero me sigue generando algo de bloqueo de la luz. Por eso el body lo utilizo en esas restauraciones donde tengo dentina superficial, que no tengo que hacer bloqueo de la luz. Y el esmalte, como es mucho más translúcido, pues lo coloco como una capa final. Pero, digamos, en sí, cómo funcionan las opacidades y cuál es la teoría. Y Z350XT trabaja con índice de refracción, pero también hay una teoría de colocación de pigmentos. Para que me dé una resina tipo dentina, tenemos entonces que para que sea dentina voy a colocar a nivel de pigmentos más o menos el 80% y solamente el 20% de vidrio me queda libre. Para trabajar una opacidad tipo body, ya no voy a trabajar con el 80%, sino de pronto entre 60 y 70% de pigmentos. Entonces me queda un poco más de partículas de vidrio sin pigmentar, por eso es un poco más translúcida. Y el esmalte, ya no estoy hablando sino del 40% del color o de pigmentos que me van a colocar, se va a colocar en ese esmalte, y por eso predomina una mayor cantidad de partículas de vidrio y es mucho más translúcido. Esta teoría se pasa a Filtek y Easymatch. Entonces aquí les vamos a dar una gráfica rápida para entender ya cómo funciona y me genera esa opacidad adaptativa que prácticamente se traduce a esa opacidad para bloquear el paso de la luz donde la necesito. Entonces, Filtek y Easymatch inicialmente es un body. Sí, viene del body Z350XT, pero vemos que Easymatch se comporta de acuerdo al grosor del incremento acumulado que yo estoy colocando. Acá tenemos una gráfica en el cual vemos cómo se maneja de acuerdo a la opacidad. Ya vimos que a nivel de mayor opacidad, pues voy a tener un comportamiento, sea esmalte, dentina o body, ¿cierto? Pero también tenemos acá en la parte inferior de la tabla, comparado con los milímetros de grosor de ese incremento. Estamos comparando con Z350XT a nivel dentina y vemos que una dentina de Z350XT a 1 milímetro de grosor se comporta como dentina, o sea, bloquea el paso de la luz, ¿cierto? Pero una resina Filtek Easymatch, de acuerdo al grosor, acá la tenemos el gráfico morado, de acuerdo al aumento del grosor de capa, ella va a aumentar la opacidad. ¿Eso a qué se resume? La resina a nivel que se maneja entre 0 y 1 milímetro de grosor, ella va a trabajar los pigmentos como si fuera un esmalte, ¿cierto? Cuando yo la trabajo entre 1 milímetro y 2 milímetros de grosor, ya la opacidad aumenta por la teoría de colocación de pigmentos, y ya cuando la trabajo entre 1 y 2 milímetros de grosor se va a comportar como un body. Pero si la trabajo en grosores acumulados, porque recordemos que es una técnica incremental que supere los 2 milímetros de grosor, ella aumenta la opacidad y se comporta como una dentina bloqueándome el paso de la luz. Entonces recordemos, de 0 a 5, de 0 a 1 milímetro, la resina tiene esta zona de translucidez que se asemeja a un esmalte. De 1 a 2 milímetros se comporta como un body, y de 2 milímetros incrementos acumulados en adelante me bloquea el paso de la luz como una dentina. Y es esto lo que pasa. Digamos que se los explico como manera que entendamos cómo funciona el material, pero en la hora de la vida real, esto es lo que pasa. Coloco resina Filtek Easymatch de principio a fin en este tipo de restauraciones que debería
hacer un bloqueo previamente, como lo vemos acá, de un opacador para que no se noten las líneas de unión, pero Filtec Easy Match solamente de principio a fin va a generar esta opacidad adaptativa. Y esto pasa con todos los colores de forma individual, Bright, Natural y Warm. Entonces me genera no solamente efecto camaleónico, sino también genera esa opacidad adaptativa, ¿cierto? Algo que aquí creo que todo se nos está ocurriendo entonces ahora. Increíblemente vemos que, segundo, increíblemente vemos que la resina Filtec Easy Match puede generar esta opacidad. Entonces empezamos a ser creativos en el cual, digamos que buscamos, entonces decimos, bueno, si la resina Guar es un poco más saturada y la Natural es menos saturada y la Ebrard más blanca, podemos pensar entonces, ¿por qué no combinamos? Y la respuesta es, podemos hacer todo, ¿cierto? Todo en la viña del Señor es posible, pero entendemos que reentendamos que es un sistema de efecto camaleónico. Siempre va a buscar asemejarse al color que tengo inmediatamente disponible. Entonces, si voy a hacer esas mezclas, seguramente no va a ser relativamente la diferencia como si lo hiciera con un sistema verdaderamente de estratificación, ¿cierto? Aquí voy a pasar unos casos clínicos rápidos que vemos algo del día a día en ontología. En este caso, reconstrucción de bordes incisales. Vemos cómo la resina se adapta perfectamente sin generar ningún tipo de interfaz, haciendo enfoque a nivel de la opacidad adaptativa. Lo tenemos aquí también a nivel de diente 11 y 21, que vemos cómo ella cambia, por eso genera un tono aquí mucho más translúcido. Esto no quiere decir que la resina vaya a estratificar sola, solamente que me bloquea el paso de la luz donde necesito y no se van a notar esas interfaces y va a ser una resina que va a ser estética porque si tengo grosores más delgados, pues se va a adaptar mucho más fácil. En este caso es una restauración es a nivel vestibular con resina de tono warm, en la cual vemos cómo se adapta perfectamente. Y aquí les quiero compartir cuando a veces tenemos esos casos de urgencia que no sabemos cómo manejarlos. Una paciente que este caso nos lo compartió la doctora Carolina Blaya, que tenía que solucionar esta urgencia porque la paciente tenía una fiesta y resulta que esta corona en disilicato de litio se había intruido y era de un color bastante difícil de tener, un C3 que muchas veces nosotros no lo tenemos a nivel de resina compuesta. La resina de tono warm, después de hacer el protocolo que se amerita a nivel del disilicato de litio de tratamiento de superficie, se pudo realizar una restauración completamente estética, generando solución inmediata al paciente mientras se hace el cambio de la restauración. Entonces nos ayuda a solucionar diferentes casos. Acá tenemos odontología diaria, que muchas veces lo que hacemos es, digámoslo así, ¿cómo se me fue la palabra? Subestimamos estos casos porque son ontología del día a día, sencillo. A veces pensamos que la estética es únicamente hacer bordes incisales, cierre de diastemas o carillas, pero verdaderamente los pacientes agradecen que cuando hacemos este cambio de restauraciones no se noten esas interfaz y podamos hacer también una adecuada selección de color de forma sencilla. Acá vemos la adaptación, vemos que no se nota ninguna interfaz y que funciona tanto el efecto camaleónico, que en este caso se utilizó una resina de tono natural, y funciona muy bien la opacidad adaptativa. A nivel de pediatría, buscamos también simplicidad para que las restauraciones no sean netamente pues funcionales, sino que también sean estéticas para los pacientes pediátricos y podamos solucionar de forma más eficiente, con poco inventario y teniendo las soluciones que tenemos disponibles a nivel restaurativo. En este caso se utilizó la resina de tono Bright. A nivel de caso de sector posterior también funciona muy bien. Después de realizar una apertura, se procede a utilizar en este caso una resina de tono natural. Este caso es proporcionado por el doctor Ronnie Hidalgo de Perú y vemos cómo esta resina permite generar también morfología a nivel incremental. Y vemos con lo que hablábamos a nivel de sector posterior, como son incrementos acumulados más de 2 milímetros, ella bloquea el paso de la luz y evita que se noten interfaces a nivel de las líneas de unión también en sector posterior. La podemos utilizar comúnmente también para hacer restauraciones indirectas porque sigue teniendo característica de resina común y corriente de técnica estratificada, ¿cierto? Pasamos entonces como complemento a Clean Pro Clear.
Aquí me voy a extender unos 10 minuticos por mucho, les pido disculpas un poco, pero digamos que no queríamos dejar pasar este espacio sin compartirles este lanzamiento que también tenemos, ya que ustedes abrieron el espacio para que pudiéramos compartir las novedades de Filtech Easy Match. Y es que este tratamiento de flúor viene a ayudarnos con temas preventivos y con temas de manejo de la sensibilidad dental. Seguramente muchos conocen Cleanpro White Varnish. Lamento decirles que Cleanpro Light White Varnish ya no se va a seguir comercializando en el mercado porque salió Cleanpro Clear, que Cleanpro Clear vamos a ver cómo evolucionó y por eso Cleanpro White Varnish no se va a seguir manejando. Tenemos entonces esta nueva presentación que viene en el EPOP. El EPOP es como una colombina, una chupeta, una paleta, como le queramos decir, que va a hacer que la dispensación sea mucho más fácil también de trabajar. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva generación de tratamientos de flúor? Se piensa en la comodidad del paciente, una fórmula a base de agua sin colofonia y que el sistema de entrega sea mucho más sencillo de colocar. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que fluorizamos? En general, la percepción de estos tratamientos es que se buscan que sean rápidos, que no sean pegajosos, que sean fáciles de limpiar, que sean imperceptibles o transparentes, que dejen una sensación suave y limpia en la boca y que verdaderamente garanticemos que la dosificación efectivamente funciona o que esté lista para tanto pacientes pediátricos y que también alcance para pacientes adultos. Como un recorderis que tenemos en los tratamientos de barnices tradicionales de flúor. Empezamos a tener una fórmula a base de colofonia y disolventes como el alcohol para poder tener dentro de esta formulación fluoruro de sodio, ¿cierto? Entonces tenemos un fluoruro de sodio al 5%. ¿Qué es lo que pasa con los barnices que tenemos en el mercado? La colofonia es lo que permite que llevemos los iones al diente, pero la colofonia genera ese aspecto tanto grumoso, pegajoso y de color en el barniz del flúor, que son barnices o color blanco clarito o un color blanco amarillo o blanco o más amarillo o seguramente mucho más café oscuro. Eso podemos identificar que ese barniz tiene clorofonia. Muchas veces no nos alertamos y la clorofonia, no sé si ustedes sabían, pero genera alergias en pacientes celíacos alérgicos al gluten y que tengan problemas con nueces y frutos secos. Entonces, a veces pensamos que la colocación de barniz de flúor, solo por ser barniz de flúor, es inofensiva para nuestros pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que la clorofonia es la que genera alergia en pacientes. Adicionalmente, como la clorofonia es pegajosa, debe incluirse un porcentaje de alcohol para poder generar la mezcla entre el material y poder digámoslo así, dispensar adecuadamente y que fluya a nivel bucal. El alcohol también se debe manejar en dosis específicas. Con Cleanpro White Varnish, para que lo conocen, seguramente estamos diciendo, wow, pero yo no vi temas de alergias, pero para Cleanpro White Varnish había alergia, puede generar alergia por solo tener clorofonia. Pero a nivel del disolvente, el alcohol sí lo controlábamos, que está por debajo del 16%, y digamos que lo que buscamos es que no supere ese 16%, porque si pasa el 16% puede generar alergias en pacientes asmáticos. Entonces se vuelve como un tratamiento de flúor que aparentemente es inofensivo, pero si no hacemos correctamente las preguntas adecuadas, la anamnesis adecuada, podemos generar alergia en pacientes tanto pediátricos como adultos, ¿cierto? Adicional, tenemos esa sensación pegajosa, grumosa, áspera en la boca de los dientes y genera esa sensación de malestar que puede durar hasta 24 horas y muchas veces nuestros pacientes no seguían las indicaciones con el tiempo indicado de mantener el flúor el mayor tiempo en boca, ¿cierto? Entonces ahí es donde sale Cleanpro Clear y Cleanpro Clear ya se maneja a nivel de pacientes de 2,1% de iones cloruro de sodio. Se baja la concentración, pero ya vamos a ver
el por qué, ¿cierto? Entonces, digamos que a veces aquí se genera una alarma de que por qué bajamos del 5% y trabajamos al 2.1. Vamos a entender cómo funciona y cuál es el mecanismo de acción del barniz que lo permite hacer de esta forma. Cambiamos la clorofonia y lo pasamos a una base de agua con un pH neutro, lo que permite que esta fórmula sea libre de alergenos, o sea, ya no generamos ni alergia a los pacientes celíacos, ni alérgicos al gluten, ni alérgicos a las nueces, ni tampoco pacientes asmáticos, lo que lo vuelve una fórmula 100% segura de utilizar tanto en paciente pediátrico como en paciente adulto. Y cambiamos, lo que hicimos fue modificar la tecnología del TCP, la pasamos a una tecnología de fosfato de calcio estabilizado que funciona muy similar, que ya ahorita se las voy a desglosar un poco más. Seguimos teniendo la misma presentación con el mismo rendimiento, no requiere mezclar, solamente se dispensa y se aplica. Y como es una fórmula a base de agua, sigue siendo un barniz porque sigue teniendo tixotropía y rheología, permite que el aspecto sea completamente transparente y fácil de aplicar y fácil de utilizar. Y que lo vuelve súper innovador es que el tiempo de contacto en el cual se necesita para que los iones de flúor se absorban al diente completamente al 100%, lo único que necesita son 15 minutos. A nivel de las versiones, tenemos una versión de sandía, una versión de menta y también tenemos una versión sin sabor, en la cual esta versión sin sabor se vuelve una versión supremamente atractiva para pacientes que a cualquier sabor extraño en la boca les puede generar algún tipo de repudio, ¿cierto? ¿Cómo funciona entonces CleanProClear? Esta tecnología a base de agua con esos minerales iónicos lo que permite es que el flúor esté completamente ionizado y listo para generar ese intercambio iónico con el diente y esté inmediatamente disponible para ser absorbido en esa matriz dental, ¿cierto? Eliminando completamente la clorofonia que es pegajosa y por eso es que el barniz se puede absorber en 15 minutos. Eso es lo que pasa con la tecnología hoy en día que tiene CleanProClear, que viene del TCP. La función del TCP que viene del ácido fumárico es mantener los iones de fluoruro, calcio y fosfato de manera independiente para que mientras ellos estén aglomerados antes de la aplicación y después, y hasta que se disuelva la clorofonia, ellos puedan mantenerse de forma libre y ser absorbidos de forma independiente. Eso es lo que hace el TCP. Aquí se modificó porque como ya no tenemos la clorofonia, sino una matriz a base de agua, lo que se busca es tener una tecnología por medio de una matriz de un polímero soluble, que es lo que vemos acá, a base de hidroxietilcelulosa y ácido poliacrílico, que lo que sigue es manteniendo los iones de fluoruro, calcio y fosfato de forma independiente para que una vez se disuelva esta matriz, los iones ingresen al diente de forma individualmente. Tenemos entonces que, por eso es que el tiempo de CleanProClear de la reacción o de la solución es de solamente 15 minutos, porque como es a base de agua, esta matriz se disuelve mucho más fácil. Aquí vemos la diferencia de un barniz a base de clorofonia, una mezcla heterogénea con un color particular, diferente a un barniz de flúor como CleanProClear, que la tenemos una solución completamente homogénea. Mi Pau, Pau, activa Pau, porfa estás en mute. tu micrófono. Sí, se te silenció. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Y así evitamos Lista. que se nos interrumpa la sesión. Gracias. Gracias, gracias. Seguramente se activó. Voy a terminar aquí, Alejo, que me quedan 2 minuticos con el barniz de flúor y ya respondemos las preguntas. ¿Lista? Y si Listo. quieren, vamos anotando en el chat para que no se nos olviden.
y vamos resolviendo ahorita que ya me quedan 2 minuticos para terminar la presentación. A nivel del protocolo, entonces lo seguimos utilizando comúnmente en estos protocolos que se han venido utilizando para los barnices de flúor, que siempre buscamos que se aplique en las áreas donde tengo mayor riesgo de caries, que por lo generalmente es donde acumulo más placa bacteriana, que sería a nivel de tercio cervical o tercio gingival. Para Clean Clear no es necesario tener la boca extremadamente seca para la aplicación, basta con retirar el exceso de humedad con una gasa, porque recordemos que tiene una matriz a base de agua que necesitamos que se disuelva con la humedad residual que queda en el diente, ¿cierto? Aquí vemos como la forma de la dispensación muy sencilla. Tenemos que se dispensa y sigue teniendo una texotropía adecuada a nivel de barniz. Vemos que se dispensa completamente bien, una sensación agradable, completamente transparente. Entonces no solamente la podemos utilizar para manejo preventivo, sino también en complemento, pues a manejo preventivo, digámoslo así, pediátrico, sino también complemento preventivo en pacientes adultos o también complemento después de un blanqueamiento dental, siguiendo las indicaciones que ya están dadas a nivel general de protocolos para manejo de sensibilizantes después de un blanqueamiento dental, ¿cierto? Respetar los tiempos, respetar entre aplicación y aplicación de los aclaramientos dentales. Digamos que acá es una invitación a ver cómo este producto nos ayuda también este tipo de manejo de sensibilidad dental. Vemos que para dientes sensibles, entonces lo que busca Clean Clear es generar esa obliteración de los túbulos dentinales, generar esos depósitos a nivel dentinal de minerales que bloquean los túbulos y asimismo pues reducen el flujo de líquido a nivel dentinario, evitando pues la sensibilidad dental. Vemos que es compatible también con tratamientos cuando necesitamos mantener al paciente después de tratamientos restaurativos, que están tratamientos de ortodoncia, mantener al paciente a nivel con una estructura dental reforzada para que, digámoslo así, prevenir el ataque ácido por la caries dental. Vemos que lo podemos utilizar en pacientes que usan alineadores, no se va a adherir, no va a dañar los alineadores. Recordar que la aplicación es solamente se aplica, el paciente cierra la boca y ya después de 15 minutos el paciente puede seguir con su vida normal. Tenemos que como ya no tiene colofonia, entonces ya no se va a pegar a líneas de succión y va a evitar el taponamiento de estas líneas. Y aquí vemos como resumen entonces qué es lo que hace diferente Clean Clear no, a barnices tradicionales que tienen clorofonia. Empezamos a tener un cambio. Desde aquí vemos, pues la clorofonia es pegajosa y el tiempo de absorción de los iones fluoruro, calcio y fosfato empieza 4 horas después de la aplicación de los barnices a base de clorofonia, y esto básicamente es porque se empieza a disolver la clorofonia y se empiezan a liberar los iones de forma lenta. El tiempo ideal para que el paciente absorba esta concentración de 22.600 partes por millón o el 5% de iones de fluoruro, calcio y fosfato, o el 5% de iones de fluoruro de sodio, idealmente en nuestros barnices a base de clorofonia sería que el paciente estuviera con el barniz 24 horas, pero ¿cuántos pacientes están con el barniz 24 horas? Diferente Clean Clear, que como los iones de fluoruro de sodio están completamente ionizados, la acción es de 15 minutos porque tenemos una base acuosa que cuando entra en contacto con la humedad relativa que queda en el diente, esa matriz se disuelve en solamente 15 minutos y por eso se puede absorber al 100% el 2.1% de iones de fluoruro de sodio o las 9.500 partes por millón. Por eso es que no necesitamos el 5% o las 22.600 partes por millón. Adicional, pues que el paciente no tiene que ya generar una limitación en su dieta, porque entonces de lo que primaba era que como el flúor tenía que estar al mínimo 4 horas en boca, ideal 24 horas para generar el 100% de la absorción. Muchos de los productos fluorados tenían limitaciones con alimentos duros, pegajosos, lácteos, alcohol, etcétera, para evitar que la clorofonia se disolviera antes de tiempo. Con Clean Clear, ya el paciente, después de los 15 minutos, después de la aplicación que vimos, el paciente cierra la boca y después de 15 minutos, el paciente ya puede llevar una vida completamente normal y no tiene que generar ningún tipo de restricción a nivel de alimentos. Aquí vemos la diferencia de cómo se ve el tema de la relevancia del flúor soluble, en el cual vemos en
flúors que tienen una concentración por encima de las 20.000 partes por millón, como el flúor soluble se mantiene inmediatamente después de la aplicación. En unos muy baja, otros muy corta. Y diferencia CleanProClear que 9.500 partes por millón, las 9.500 partes por millón, o sea, el 100% está listo para ser absorbido inmediatamente por el diente. También tenemos una capacidad migratoria superior, que esto se traduce que como vemos que la aplicación se hace de forma vestibular, de forma de barrido, esta capacidad migratoria hace énfasis en que el barniz de flúor penetra hasta en zonas interproximales para generar esa protección a nivel interproximal. Y eso es lo que tenemos hoy en día con el desarrollo de CleanProClear. Digámoslo así, que es un desarrollo que está pensado mucho en la comodidad del paciente, en la efectividad clínica, aliviar no solamente a nivel preventivo, generar ese apoyo a nivel preventivo, que ya sabemos que hoy en día no solamente los pacientes pediátricos, sino también los pacientes adultos necesitamos seguir manteniendo nuestros dientes sanos, sino también ayudar en manejo de sensibilidad o hipersensibilidad dental, identificando previamente las causas de la sensibilidad dental, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Espero que aquí haya sido un resumen bien interesante sobre esos dos nuevos productos que vienen a ayudar y complementar nuestra práctica diaria. Entonces, ahora sí estoy lista para responder sus preguntas. Y muchísimas gracias por el tiempo extra. Gracias, Pau. Bueno, acá Ale, creo ¿quieres? que tenemos unas preguntitas en el chat. Acá nos dicen que Mari nos pregunta que si se necesita hacer una limpieza dental para aplicar el CleanProClear. Ok, CleanProClear, Mari viene con casi que las mismas indicaciones de CleanPro White Varnish. No es necesario profilaxis previa siempre y cuando el paciente adulto o Bye. pediátrico, siempre un paciente adulto o pediátrico no tenga un alto índice de placa bacteriana, evidentemente, ¿cierto? Si ya el paciente tiene un alto índice de placa bacteriana, pues nada que hacer, toca hacer previamente profilaxis previa o traje y no hay ningún inconveniente. Pero si es la placa, por ejemplo, que el paciente se cepilló en la mañana, hicimos una jornada de fluorización en el colegio al mediodía y el paciente tiene algo de plaquita bacteriana residual muy poca, se puede aplicar porque digamos que lo que viene en fundamento a cómo se pasa con Cleanpro White Varnish es que esa previa placa que uno aloja entre cepillado y cepillado, lo que genera es una previo tratamiento de superficie porque va generando como un tipo de rugosidad por el acúmulo de esa placa diaria. Entonces el barniz va a aprovechar eso tanto para Clean Pro White Varnish como Clean Pro Clear para penetrar más en esa zona, ¿sí? Y va a generar ese sello, pero únicamente si la placa es muy baja. Entonces lo podemos trabajar de esa manera. Perfecto. Gracias, Pau. Acá tenemos una manita levantada de la doctora Ingrid. No sé, doctora, si quiere abrir su Bueno, micrófono. Muy buenos buenos días. días, ¿cómo están? Espero muy bien, Buenos doctora Pau. días. Doctora, una pregunta. Ahorita con el avance de la vanidad, digámoslo así, los pacientes llegan con sus labios con el ácido hialurónico. Quieren verse hermosas, se hace blanqueamiento. ¿Qué tiempo yo debo esperar para colocar el barniz? ¿O no me va a afectar en nada? ¿Cómo hago allí? Esa es mi pregunta. Bueno, digamos que acá tenemos que revisar los protocolos que ya vienen por la Casa Comercial del Blanqueamiento, qué tanto se hace la segunda aplicación. Y también revisamos los protocolos a nivel general de cuándo hacer el tratamiento de sensibilización o reforzamiento de la estructura dentaria para volver a generar el selle, el reforzamiento para poder aplicar los blanqueamientos. Digamos que el barniz de flúor Clean Proclear tú lo puedes aplicar inmediatamente después del blanqueamiento, ¿sí? Pero de ahí para que tú veas la reaplicación de tu blanqueamiento, debes tener en cuenta la indicación de la casa comercial a los cuantos días después
puedes volver a hacer el blanqueamiento para que vuelvas a tener la efectividad, porque recordemos que el blanqueamiento, este tema de sensibilizantes o este tema de reforzamiento de la estructura dentaria, pues uno busca reforzarla y volver a llenar el diente de minerales. Y esto ya está específico en unos protocolos, no por la casa comercial Solventum como tal, sino por protocolos en general en cuanto a la atención específicos para estos tratamientos. Entonces, digamos que la invitación que yo te puedo hacer es revisar la indicación de la casa comercial y revisar los protocolos que ya no están estipulados para el manejo de estos productos después del blanqueamiento. Y ahí lo puedes utilizar de acuerdo a eso. ¿Listo? Aquí Muchas tenemos gracias, una, doctora. con gusto, doctora Ingrid. Aquí tenemos una pregunta también de David, que cuántas aplicaciones son necesarias para eliminar la sensibilidad dental. Este producto, primero, cuando hablamos de sensibilidad dental, tenemos que identificar previamente la causa. Si es por a nivel erosivo, si es por nivel de afracciones, por fuerza masticatoria, en fin, el tipo de causa que pueda generarse. Identificar y CleanProClear nos puede dar un alivio inmediato, pero si no tratamos la causa fundamental, pues vamos a tener una repetición. Pues, si, ejemplo, si es un paciente erosivo y no eliminamos, ejemplo, bebidas ácidas, no eliminamos temas de cepillado, pues el paciente va a seguir afectando la estructura dentaria. Entonces, digamos que él puede tener alivio inmediato, pero la sensibilidad puede regresar en menos tiempo. Entonces, por eso aquí también es la invitación a identificar la causa, generar el alivio y siempre buscar el tratamiento completamente de finalización. Entonces hay pacientes en los que a veces se puede hacer restauraciones, siempre que se puede hacer de pronto una restauración, siempre hay que tratar primero la sensibilidad dental antes de generar la restauración, pues para que no se generen los complementos. Y en la restauración hay que tener otro tipo de cosas en cuenta, como manejar un adhesivo universal para evitar la sensibilidad dental y el grabado ácido en la dentina, o también revisar si se pueden utilizar liners previamente a la restauración, pero tengo que identificar la causa. Cuando no puedo hacer la restauración, entonces tengo que ir a indagar también qué fue lo que le generó al paciente esta sensibilidad, si fue por tema de cepillado, si fue algún tipo de a nivel oclusal que me esté generando una fracción. Entonces tengo que buscar cómo manejar para evitar que esa sensibilidad se vuelva de un problema, digámoslo así, un problema que se vuelve a un problema crónico, ¿cierto? Porque si no, pues no tendría ningún sentido uno tener el paciente colocando, tú puedes colocar el flúor para la sensibilidad si quieres todos los días, porque el paciente te está refiriendo sensibilidad hoy, sensibilidad mañana, pero no modificó los hábitos y yo como odontólogo no estoy tratando la causa. Pero la idea es generar un alivio que por lo menos sea una vez cada 6 meses que yo coloque ese tipo de terapia, ¿cierto? O una vez cada 2 meses, porque no justifica pues que el paciente esté cada semana haciendo este alivio de la sensibilidad si no estamos identificando la causa real, ¿cierto? Analia nos dice que los productos ya están disponibles en todo el país, los pueden conseguir con sus distribuidores de confianza. Aquí Liz, perdón, nos dice, es decir, que solo por 15 minutos no debería comer, no tomar nada, después vida normal y el cepillado dental normal también. Efectivamente, Liz, así es que funciona CleanProClear. Lo que se recomienda con el cepillado y en cualquier a nivel de aplicación de flúor tópico es que durante 24 horas el paciente, aparte del flúor, no tenga otra fuente de flúor que le esté generando absorción en el diente. Entonces, digamos, ese día, por eso es que a veces uno recomienda como que el cepillado háganlo al otro día por dos razones. Uno, para no retirar el barniz de flúor, por ejemplo, a nivel de clorofonía, y dos, porque la pasta dental trae flúor. Entonces se busca que durante 24 horas no se use pastas dentales con flúor ni enjuagues bucales con flúor. Entonces el paciente se podría cepillar sin pasta dental con flúor, solo el cepillado o con una pasta sin flúor. ¿Listo? Sería como la única indicación, pero eso ya es a nivel de todos los fluoruros. Las indicaciones, acá nos dice Marta, las indicaciones posoperatorio del barniz son: ¿por qué se reduce la concentración del barniz? Creo que ya revisamos lo del por qué se reduce, porque no necesitamos 22.500 partes por millón que se empezaban a absorber en 4 horas y máximo 24 horas. Nuestra absorción es únicamente en 15 minutos y se absorbe al 100%.
100%, las 9.500 partes por millón, para generar el reforzamiento de la estructura dentaria ante un ataque ácido a nivel de prevención y a nivel de sensibilidad dental. Y esas serían inicialmente las dos indicaciones del barniz. Y ya con la respuesta que les acabo de dar, sería únicamente tener en cuenta después de los 15 minutos que durante ese día el paciente no coloque más soluciones que tengan fluoruro por esas 24 horas. Tenemos a Talia Costa que dice Clear en casos de sensibilidad, ¿cuántas aplicaciones recomienda y con qué frecuencia? Y es útil en manchas blancas de desmineralización. Ya hablamos de la frecuencia de la colocación de Clear, entonces aquí es recomendable que revisemos los protocolos que ya están establecidos, ¿listo? Tanto como para manejo de caries dentales con barnices de flúor y como tratamiento de sensibilidad dental con barnices o con desensibilizantes. ¿Y se puede utilizar en manchas blancas? Sí, se puede utilizar en manchas blancas. De la resina, al tener el efecto camaleónico, nos dice David, puede ser usada para restauraciones en tonos claros después del blanqueamiento dental. Sí, lo podemos utilizar en tonos claros después del blanqueamiento dental, pero no en tonos extra blancos. Esa es una principal limitación que tiene Filtex y Match. Por lo general, cuando hacemos un tono de blanqueamiento, el paciente está en A2 y logramos bajarlo a B1. Si está dentro de los tonos que están en la guía Vita del A1 al C4, podríamos utilizar resinas Filtex y Match. Si ya pasa y estamos hablando que el paciente quedó sobre un 0, M1, un 0, M2 o la guía de blanqueamientos, nos tocaría ir por una resina extra blanca. ¿Listo? Acá tenemos a Manuel que nos dice, ¿es necesario mantener a la boca abierta del paciente durante los 15 primeros minutos después de aplicar Clear? No, no es necesario. Ustedes aplican por toda la boca, el paciente cierra y ya. O sea, el paciente puede hablar, puede estar con ustedes, esperar los 15 minuticos con la boca cerrada y ya el barniz se va disolviendo porque él necesita la humedad de la boca para romper esa interfaz. En Quito, un distribuidor que ya los disponga, con Analía pueden tener ese contacto, ella les da con mucho gusto ese soporte. El flúor, dice Mani, perdón, el flúor Clear, ¿cuándo lo tendríamos en Ecuador? Ya está disponible. Y si se puede utilizar este flúor como remineralizante de caries incipientes y cuál sería el protocolo. Sí se puede utilizar como remineralizante de caries incipientes, pero entonces vamos nuevamente a los protocolos que ya están establecidos en general para el manejo de la enfermedad, no en específico el manejo del producto. Ya sabemos la efectividad ante este tipo de lesiones. Nos toca es como invitación revisar el protocolo que ya está inmediatamente disponible para manejo de caries incipientes. Lo mismo el manejo para pacientes con alto riesgo. Listo, que a veces tenemos que terapias de choque y demás, utilizamos los protocolos que ya están evidenciados a nivel prácticamente de la técnica, más no del producto. No sé si tenemos aquí, creo que a la doctora Talia con la mano Talia, levantada. sí. Sí, doctora, buenos días. Bueno, muchas gracias por toda la información. Tengo una duda respecto a la indicación de no usar más productos con fluoruro el día de la aplicación del Clear. ¿Esto por qué debería ser? ¿Qué podría producir si el paciente se cepilla con su pasta regular con flúor? ¿Y por qué se da básicamente esta indicación? Gracias. Sí, doctora Talia, digamos que esto ya está estipulado en el uso de barnices porque lo que estamos haciendo es saturando el diente con una concentración alta de fluoruro de sodio principalmente. Entonces lo que estamos necesitando es que el diente absorba completamente esa concentración y no generar una sobresaturación cuando no la necesitamos. Es básicamente por eso. ¿Sí? Porque digamos que a los días común y corriente, cuando utilizamos estos barnices pues otras presentaciones de flúor, muchos actúan como saturadores para generar esa reactivación, esa sobrerecarga de los iones de fluoruro que estamos activando. Entonces es como básicamente esa indicación que se da con todos los barnices porque tenemos una sobrecarga ese día. ¿Sí? Ya después, cuando utilizamos cremas dentales, cuando utilizamos enjuagues, todos estos barnices de flúor, estos barnices de flúor, no, todos estos iones de flúor, lo que nos ayudan es a recargar
esos iones que fueron absorbidos y por eso la efectividad empieza también a hacerse más longeva y por eso estamos hablando que dependiendo el tipo de paciente y el riesgo que tenga, podemos tener aplicaciones diferentes. Entonces, si es un paciente de un riesgo bajo de caries, las aplicaciones están estipuladas que se hagan cada 6 meses porque también contamos con esa saturación, ese recargo de flúor por medio de enjuagues bucales o por medio también de cremas dentales que tienen una concentración mucho más baja. Entonces, todo esto es como un conjunto cuando hacemos todo este tema preventivo a nivel de sensibilidad dental. No sé si tengamos alguna Comprendo, otra muchas pregunta. gracias. Con Eso mucho sería gusto, solo doctora por las Talia. primeras, eso sería solo por las primeras 24 horas posteriores a la aplicación del ClipRoclear. Exacto, exacto. Muy amable, gracias. No, con mucho gusto. La verdad, entonces, muchísimas gracias por este tiempo, por haberme dado 30 minuticos más de su tiempo. Espero que les haya gustado mucho esta información. Recuerden que cualquier duda que de pronto tengan o demás, recuerden que cuentan con Analía en Ecuador, en todo Ecuador, Guayaquil, Quito, exactamente en todo. Ella también les puede dar su soporte más cercano. Igual cualquier cosa también recuerden que estoy disponible y espero verlos de pronto. Bueno, nos vemos muy pronto para los que vayan a Expoden. Nos vamos a ver en mayo, si no estoy mal, Ani. ¿Es mayo? Nos vemos en mayo. Tenemos un evento en Quito donde nos va a estar acompañando Paola el 28 de mayo en Quito y 29 y 30 en Guayaquil. En el Congreso de Dentoleón vamos a estar ahí con varias actividades, con talleres, con prácticas. Así es que si es que quieren mayor información, nos dejan sus datos, nos escriben por el chat, se comunican conmigo, nos siguen en las redes sociales y estamos aquí a la orden. Pero vamos a tener más de Pau en los siguientes meses. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias. Chao, feliz día para todos. Gracias, equipo. Hasta luego. Feliz día.